Inglés razonado, las diferencias entre el inglés y el español. En esta ocasión vamos a hablar de los auxiliares. Recordemos que la gran diferencia entre el inglés y el español estriba en que en español hay la conjugación que se refiere al verbo y en inglés hay la combinación del verbo o de la acción con un auxiliar que nos dice cuándo ocurre la acción y de un activador o sujeto que nos dice quién hace la acción. Bueno, hemos estado viendo los auxiliares, los 26 conceptos que pueden ocupar el lugar del auxiliar. En la estructura del inglés está un lugar para el activador, que lo representamos con un triángulo, un lugar para el auxiliar representado con un cuadrado, porque hay 4 tiempos modo, y el círculo que representa la acción. Todo da vueltas alrededor de la acción, el activador activa la acción, el auxiliar auxilia a la acción. ¿Cómo el activador? ¿Qué nos dice el activador acerca de la acción? Pues quién la hace. ¿Y qué nos dice el auxiliar cuándo se hace? Y puede haber un complemento que representamos con 2 signos de más. Bueno, viendo el idioma, examinando el idioma, descubrimos que solamente hay 26 palabras o conceptos que pueden ocupar este lugar. De los miles y miles de palabras que hay, solamente 26 pueden ocupar este lugar. Solamente 26 palabras o conceptos son capaces de indicar el tiempo gramatical y hacer la función de auxiliar al activador para ver si el activador va a quedar afirmativo o interrogativo y auxiliar a la acción para ver si queda en presente, pasado, futuro o como una posibilidad. Cuando aquí hablamos de posibilidad es lo que en muchos cursos se conoce como el postpretérito o el modo potencial. Nosotros aquí usamos este término que es un poquito más fácil de manejar. Entonces hablamos de que la acción se puede desempeñar en uno de 4 tiempos modo. El presente, el pasado, el futuro, que generalmente son del modo indicativo, y luego el que llamamos posibilidad, que viene siendo del modo potencial. Bueno, entonces, en otro video vimos la familia de los auxiliares que se comportan de tal manera que esos 12 de los 26 auxiliares se pueden combinar con cualquier activador y con cualquier acción y los representamos con el cuadrado que nos representa el auxiliar y un asterisco a modo de una estrellita de buena conducta. Esos auxiliares es la familia más numerosa. Hay 12 auxiliares que tienen estas características. Ahora vamos a hablar de los auxiliares que ya incluyen la acción. Es otro grupo de auxiliares que no van combinados con otra acción, con la acción, sino que ellos ya traen incluida la acción en sí mismos. No, cuando decimos acción, hablamos de la función, no del significado, porque hay auxiliares que no tienen significado, hay auxiliares que sí tienen significado, pero su función es de auxiliar. Ahora, muchos de los auxiliares, cuando funcionan como auxiliar, tienen un significado. Y esa misma palabra, cuando funciona como acción, tienen otro significado. O pueden funcionar como nombrador o como descriptor. Pueden tener diferentes aplicaciones o usos. La misma palabra. ¿Cómo sabemos que está funcionando de un cierto modo? Fijándonos en qué lugar del enunciado está, para saber cuál de las funciones está desempeñando. Vamos a abundar un poquito sobre de esto. Fíjense, si yo tengo la palabra, el auxiliar primero de la familia que ya vimos es el auxiliar will.
el que escogemos para hacer nuestros ejemplos, porque es el auxiliar más sencillo. Es un auxiliar que no tiene significado, es un auxiliar que se combina con todo activador y acción, tiene su estrellita de buena conducta, es un auxiliar que no nos da ningún problema. Bueno, este auxiliar da la casualidad que esta palabra will, cuando es auxiliar, no tiene significado. Pero la misma palabra puede ser un nombrador y la vamos a poner aquí. Vamos a poner will. Cuando pongamos una palabra, debemos de acostumbrarnos a poner cómo se escribe, cómo se pronuncia y cómo funciona. Si yo aquí le pongo que es un auxiliar que se combina con todo activador y acción, entonces es para futuro. Aquí me doy cuenta, al decir que es un auxiliar que se combina con todo activador y acción, me doy cuenta que es para futuro. Y no tiene pero sucede que en el idioma la misma palabra tiene otro significado, otro uso. La palabra will se pronuncia igual. Hay veces que la palabra que se escribe igual cambia de pronunciación. En este caso sigue pronunciándose igual, pero aquí le vamos a poner como un nombrador, un sustantivo. En lugar de llamarle sustantivo, fíjense que en la gramática española dice que una palabra puede ser nombre o sustantivo. Y a los maestros de primaria les encanta identificarlo como sustantivo, en lugar de identificarlo como nombre, que es un término más común, pero pues impresiona menos a los niños. Entonces usan el término sustantivo para impresionar a las criaturas. Aquí nosotros ni vamos a usar el término nombre ni sustantivo, vamos a usar otro término que vamos a diseñar para nuestro método. Y este será el nombrador, es una palabra que nombra. Bueno, tenemos cómo se escribe, cómo se pronuncia y qué función tiene. Este es un nombrador que significa voluntad. La palabra will quiere decir voluntad cuando es un nombrador. Puede ser también testamento, porque cuando hablamos de un testamento es una última voluntad, decimos en español. Entonces también podemos poner que significa testamento. Y alguna otra cosa que esté relacionada a eso. Bueno, encontramos también que en inglés y en español es común que de un nombrador o de un sustantivo saquemos un verbo. Así es de que de esta palabra que es voluntad o testamento, sacamos una acción. ¿Cómo se haría la acción en español? Pues en español tendremos que hacer que termine en ar, er o ir, en el infinitivo, que no esté conjugado. En inglés, pues le tenemos que precedir de la preposición o partícula to. Entonces vamos a poner to will. Recuerden que este to es para avisarnos que esta acción no está activada, que nos va a hacer falta. Para poder quitarle el to, tenemos que buscarle un activador y un auxiliar. Si no tenemos un activador y un auxiliar, no le podemos quitar el to para que siga funcionando como acción. Bueno, to will. To will es heredar. Aquí no le vamos a poner función. ¿Por qué no le vamos a poner función? Porque no hace falta. El solo hecho de que le hayamos precedido de tú nos avisa que es una acción, que es el nombre de la acción. Entonces, no hace falta aquí duplicar la información. Todo esto es parte de la naturaleza del idioma.
Es como en matemáticas. Los números positivos, pues no se les pone el signo de más, no se les pone el exponente de 1. En inglés hay muchas cosas que, si son evidentes, que son de un cierto modo, pues ya no se repite la información que no sea indispensable. Y eso contribuye a la economía en el lenguaje y contribuye a que sea un idioma más eficiente que el español, donde casi no hay economía del lenguaje. Bueno, entonces, tu will es heredar. Heredar tiene que ver con la última voluntad. Entonces, tu will puede ser heredar. Puede ser legar o testar. Todas son acciones que tienen que ver con testamentos, que tienen que ver con esta cosa de dejar en herencia y estas cosas. Bueno, luego sucede, curiosamente, que hay un nombre que es William. Este nombre en español, William, este nombre en español es Guillermo, este es un nombre propio que es Guillermo. Hay un caso muy conocido de Bill Clinton. Bill Clinton, que fue presidente de Estados Unidos, esposo de Hillary Clinton, él en su acta de nacimiento no dice Bill, en su acta de nacimiento dice William, porque su nombre es William. Ahora, de cariño, a los William les pueden decir Will, le pueden decir Willie, o le pueden decir Bill, o le pueden decir Billy. En español, ¿cómo les decimos de cariño a los Guillermos? A ver, pues a un Guillermo de cariño le podemos decir Memo, o le podemos decir Memín. Eso nos da, aparece en el escenario la palabra Will o la palabra Willy, que son derivados de William, pero que al ver la palabra como tal, pues tiene la misma ortografía que el auxiliar, la misma ortografía que el nombrador, la misma ortografía que la acción. Y ahorita voy a hacer un enunciado aquí en el pizarrón, arriba, y ustedes me van a decir qué es lo que dice el enunciado. Aquí ya le voy a agregar lo que falta. Aquí abajo. Ustedes tienen que fijarse en todo. Aquí aparece la palabra will, his estate to the poor in a new will. La misma palabra aparece 4 veces. En cada lugar donde aparece, tiene diferente interpretación. Es como cuando yo digo, no traje, traje. Ustedes escuchan que yo digo, no traje, traje, y saben qué significa el primer traje y qué significa el segundo traje. Uno es del verbo traer y el otro es de la prenda de vestir. Aquí también una persona que habla inglés sabe qué dice allí, aunque la palabra se esté repitiendo. Esto es un enunciado didáctico, esto es para enseñar. Esto no es un enunciado práctico, es un enunciado para ilustrar
un principio. ¿Cuál es el principio? Que una misma palabra puede asumir diferentes funciones, diferentes significados, según la posición donde esté. Ahora, ¿qué hacemos para evaluar esto? Díganme, ¿cuál creen ustedes que de estos will es el activador? ¿Cómo van a saber cuál de estos will es el activador? ¿Qué tienen que hacer? Se tienen que fijar cómo están escritos, porque aquí está will con mayúscula, y aquí está will con mayúscula, y aquí está will con minúscula, y aquí está con minúscula. Eso es importante, claro que eso es importante. Luego vemos que hay un signo de interrogación al final. Quiere decir que aquí el activador es interrogativo. Y para que el activador sea interrogativo, el auxiliar tiene que estar antes del activador. Entonces, aquí, ¿cuál de estas dos palabras es el activador? ¿La primera o la segunda? Si fuera afirmativo, el activador, ese sería el activador. Pero ese estaría con minúscula. Y ese estaría con mayúscula porque está al principio del enunciado y porque es el nombre propio de William. En lugar de decirle William, le decimos Will, y es como decirle Memo. Bueno, entonces, si usamos símbolos, aquí discretamente podemos poner que este es el auxiliar, este es el activador y esta es la acción. Y ya todo lo demás es complemento. Y tiene mucho complemento. Es interrogativo porque el auxiliar está antes del activador. Ahora, ustedes díganme cómo se interpretaría esto. Pues voy a decir que este es Memo, está en futuro, de heredar, heredará, así se diría en español, heredará Memo. Su propiedad, la palabra state se parece a la palabra state, estado. Estado no empieza con E, empieza con la pura S. The United States, los Estados Unidos. Esta palabra state quiere decir propiedad. En lugar de significar estado, sin la E sería estado. Con la E, pues es propiedad. Entonces, Memo heredará su propiedad, legará su propiedad a los pobres en un testamento nuevo. Esa sería la interpretación. Bueno, este es como antecedente de que la palabra va a tener el significado que esté determinado por la posición que la palabra tenga en el enunciado. Igual que sucede en muchas otras situaciones de la vida real. La función de una persona pues depende del lugar donde está. El que una palabra funcione de una o de otra manera no es un invento, es un descubrimiento. Se descubre cómo las palabras funcionan. Y en base a ese descubrimiento se establecen las reglas. Esto no es un invento, esto es un descubrimiento. Se descubre que en inglés, para expresar una idea, se tiene que combinar un activador, quien hace la acción, con un auxiliar, una palabra que me diga cuándo ocurre la acción, y con la acción misma, pudiendo haber un complemento. Si yo pongo el auxiliar antes del activador, entonces ese activador se vuelve interrogativo. Y experimentalmente, examinando el lenguaje, descubrimos que hay 12 palabras que pueden ocupar el lugar del auxiliar y que tienen un comportamiento previsible, que se combinan con cualquier activador y cualquier acción. Y hay 12 de esos, 26 que tienen esa característica. Ahora, los agrupamos en una familia y esa ya la vimos en un video anterior. Ahora vamos a prepararnos para ver los auxiliares que tienen otro comportamiento. Son auxiliares que ya incluyen la acción en sí mismos. Entonces, ¿cuáles son estos auxiliares? Vamos a borrar esto y vamos a
Hay otro personaje famoso, Billy Gates, que en su acta de nacimiento pues no dice Billy, dice William. Y de cariño pues le dicen Bill. Y Bill y Will o Willy, hay una ballena famosa que se llama Willy, algo así. Una orca o una ballena que tiene el nombre de Willy. Bueno, pues vamos a borrar todo, pero bueno, ahí se puede quedar. El primer auxiliar que pertenece a esta familia es am. Más o menos se pronuncia am. Ni es am, ni es em, es am. Es un sonido entre la A y la E. Acuérdense que nosotros tenemos la pronunciación figurada, más o menos como se pronunciaría la letra en español. Si vemos que está con A y vemos que la pronunciación viene con E, pues podemos sospechar que es un sonido intermedio. Am. Este es un auxiliar que ya incluye la acción. Para el auxiliar invariablemente tiene que decirnos si es presente, pasado, futuro o posibilidad. Eso lo tiene que aclarar. Si no determina eso, entonces no es auxiliar, es otra palabra. ¿Sí? Es para presente. ¿Qué significa? Soy o estoy. En inglés, ellos, la idea de ser o la idea de estar, para ellos es la misma idea. No tienen dos conceptos. Tienen un solo concepto. Si yo soy o yo estoy, para los que hablan inglés es lo mismo. Ser o estar es lo mismo para ellos. Nosotros entonces tenemos que estar cuidando eso. Ahora, ustedes han oído que vamos a conjugar el verbo to be y luego resulta que aparece am. Aquí en este método no vamos a conjugar el verbo to be, porque pues en realidad no se puede conjugar el verbo to be porque en inglés no existe la conjugación. Sí existe el antecedente de que el inglés, cuando se empezó a escribir, se inspiró en el latín. Por eso usamos el abecedario romano para escribir las palabras en inglés. Y eso nos da el problema de que los que hablan inglés pueden producir más de 40 sonidos y el abecedario romano nada más tiene previsto 26 letras para representar 26 sonidos. Podemos, en el caso del español, ampliar los 26 sonidos, le agregamos 3 sonidos más, el de la doble L, el de la ñ y el de la ch. Ya le agregamos 3 sonidos más. Ya los que hablamos español podemos representar 29 sonidos. Pero si vamos a aprender inglés y tenemos que representar más de 40 sonidos, pues no lo vamos a poder hacer ampliamente con esas limitación de las letras que tenemos en el abecedario romano. Por eso han desarrollado un abecedario que se llama fonético internacional, que ahí sí hay símbolos suficientes para representar todos los sonidos. Aquí nosotros no nos vamos a meter en esa dinámica porque todos nosotros estamos estudiando inglés como segunda lengua y todos tenemos el mismo antecedente cultural, hablamos español, entonces todos podemos aprovechar ese hecho y no necesitar el abecedario fonético internacional. Si aquí en el grupo hubiera personas que vinieran de Japón o que vinieran de otro país, de Francia o de otro idioma, que tuvieran antecedentes lingüísticos en otro idioma, pues sí, no podrían servirle a ellos este tipo de representación gráfica de la pronunciación. Pero bueno, am es un auxiliar que ya incluye la acción. Para presente significa soy o estoy, es lo único que significa. Está en presente, nada más significa soy o estoy. Se usa solo
con el activador I. Nada más sirve para usarse con I. ¿Se dan cuenta la diferencia de am con will? Will se usa con todo activador y acción, no tiene significado. Es un auxiliar que tiene mucha versatilidad. Am es un auxiliar pues muy restringido en su uso. Solamente es para presente. Solamente sirve para el activador I. Para otros activadores hay que cambiarlo. Para otro tiempo que no sea presente hay que cambiarlo. La mayoría de los cursos en inglés empiezan con am. Empiezan con el auxiliar, uno de los auxiliares más difíciles que hay. El argumento es que, pues es que es muy útil, es que ese es el que van a usar de inmediato. Pues sí, pero es como lo que les platicaba, que vayas a un gimnasio y que te pongan a levantar pesas de 50 kilos, porque los bultos de cemento en una casa de materiales, pues pesan 50 kilos. Cuando ustedes están aprendiendo inglés en un salón de clase, están aprendiendo el inglés como aprenderían cualquier otra materia, ¿sí? Tienen que hacerlo de una manera programada, sistematizada, gradual. Entonces, por eso nosotros no empezamos con ejemplos o con enunciados basados en auxiliares que tienen dificultad para poder usarse. Sí los vamos a estudiar, pero ya más adelante, cuando ya tengamos nosotros más noción de cómo es que opera, cómo se desarrolla la idea en inglés, al combinar un activador con un auxiliar que acompañen a la acción. Bueno, hay un compañero de este que es is. Volvemos a la misma. Esta no es exactamente I, es entre la I y la E, es. También es un auxiliar que ya incluye la acción, también es para presente. Y significa es o está. Se pronuncia está. Bueno, se combina. Aquí le puse se usa, pues se podría haber puesto se combina. Sería mejor haber puesto se combina. Solo con activador singular tercero. Este símbolo lo tenemos que aprovechar, aprender a escribir para que no tengamos que escribir tanto. Es un activador singular tercero. El activador es el triángulo, la S es de singular y el 3 es que es tercero. El activador singular tercero es muy importante en inglés, porque de todos los activadores es el más numeroso, es el que tiene distinción de género. Para decir yo, en inglés, nada más hay una manera de decir yo en inglés. La primera persona del singular nada más se puede expresar con la palabra I. No hay otra manera de referirme a mí mismo como activador en inglés. Para referirme a la persona con la que estoy hablando, nada más hay una manera en inglés, you. Si le hablo de tú o le hablo de ustedes, you. Y no hay otra manera de referirme a él más que con la palabra you. Pero para la tercera persona del singular, pues está he, she, it, si voy a usar representadores, o están los nombres propios, Alice, Will, William, James, todos los nombres propios, o combinaciones de palabras que identifiquen a una persona, a un animal o a un concepto. El activador singular tercero es importantísimo en inglés por su número y tiene generalmente auxiliares especiales.
para atender esta cosa particular de este activador. Entonces, está entre la I y la E. Aquí, si ustedes, hay manera de ponerle una E aquí, una I y una E juntitas para que dé la impresión que es las dos pronunciaciones. O recuérdenlo. Y si no lo pronuncian bien, no se preocupen, esto no es crítico, eso no es determinante. La gente va a saber que están diciendo es, aunque digan is. Ahorita que lo estoy diciendo, algunos de ustedes no van a entender la diferencia que hay entre decir es y decir is. Lo oyen igual. Tiene que llegar el momento en que su oído se vaya entrenando para distinguir estos sonidos. Pero bueno, por lo pronto no es crítico eso. Entonces, ahí tienen ya el caso de este auxiliar, que ya incluye la acción. No va a aparecer con una acción más, sino que él ya incluye la acción. Y luego tenemos AR. Es un auxiliar que se combina con todo activador de acción. No, este no se combina con todo activador de acción. Es un auxiliar que ya incluye la acción. También es para presente. También es para presente. Aquí el significado va a ser problemático, porque este se usa para todas las demás personas que no sea I y que no sea activador singular tercero. Se usa con you, se usa con we, se usa con they. Entonces, aquí el significado lo vamos a poner de una manera, pues, arbitraria. Vamos a poner presente. Significa, vamos a ponerle ser o estar. Nunca asume este significado. Pero aquí, para evitar tener que poner todas las conjugaciones que tiene, pues lo representamos así. Se combina con todo activador menos con I o con activador singular tercero. Fíjense todo el problema que tenemos que enfrentar. Are es compañero de is, es compañero de am. Todos ellos tienen que ver con ser o estar. Pero am es exclusivo de I. Is es exclusivo del activador singular tercero. Entonces, todos los demás activadores que no son I y que no son activador singular tercero, pues van a ir con AR, si es que están en presente. Y esa manera, pues, sí complica las cosas, porque nuestra mente tiene que andar cuidando muchos detalles. Bueno, vamos a terminar pasando a otro de los que están relacionados a estos auxiliares, que es was. Bueno, vamos a borrar aquí y seguir aquí arriba para que no se me, para que sea fácil de leer lo que viene. Vamos a ver. El siguiente va a ser was. Es un auxiliar que ya incluye la acción para pasado. Significa, volvemos al problema, como tiene muchas conjugaciones, vamos a ponerle con mayúsculas ser o estar. Se combina con I
activador singular tercero. Así no es como nos lo enseñan en la escuela, en el método tradicional. Nos lo enseñan como si fuera una conjugación. Nosotros aquí lo enseñamos de esta manera porque de esta manera podemos darle el mismo trato a todas las palabras que pueden funcionar como auxiliar. No tenemos reglas especiales para unos auxiliares y reglas especiales para otros auxiliares. Las reglas son las mismas para todos los auxiliares. Sí sabemos que hay diferentes familias de auxiliares que tienen diferentes comportamientos. Bueno, where también es un auxiliar que ya incluye la acción para pasado, significa también cero estar, significa cero estar, se combina con you y con todo activador en plural. Fíjense cómo se da la información. No se da como tradicionalmente se da, a modo de una conjugación, una pretendida conjugación en inglés, de decir I was, you were, he was, we were, como si fuera una conjugación. Sí podemos hacer que algo parezca una conjugación, sin que lo sea. Entonces, ese es el otro que hay. Ahorita, si nos fijamos, ya llevamos 5. Hay otros auxiliares que vamos a dejar pendientes para una siguiente sesión, que también pertenecen a la familia de los auxiliares que ya incluyen la acción.